Esta historia comienza cuando nuestro protagonista, llamado Ocarin, nos cuenta que fue engañado por su esposa. Añade que ellos dos salían desde la universidad, que ella era una esposa muy popular de la cual se sentía muy orgulloso, pero que al final no puede creer que lo engañara con uno de sus compañeros de trabajo. En ese momento, el prota tiene un recuerdo de cómo los descubrió. Él llegó a casa y la encontró con su amante en la cama. Ella, para justificarse, le echó la culpa al prota, pero Ocarin pensaba que todo eso fue realmente ridículo. Pasaron las horas, y Ocarin, con signos de agotamiento y tristeza, pensaba que su esposa, quien se llama Misae, al final se fue con su amante y que eso ya no importa. En ese instante, nuestro prota se dice que debería ir a buscar algo de comer en la calle, se pone algo de ropa y decide salir. Cuando abre la puerta para irse, se dice que debería darse un lujo con la comida, pues es un día especial, pero cuando levanta la vista, puede ver a una chica con los ojos llorosos, sentada en el suelo, afuera de su casa. Ella al verlo lo llama como sensei, pero el prota se sorprende y piensa el por qué una chica de preparatoria está ahí. Ella, al ver que no contestaba, decide volver a llamarlo como sensei. Pero en ese instante, una persona le grita a Ocarin y le dice que ha hecho llorar a su hermana. Esto tomó por sorpresa al prota y al verla se da cuenta de que es otra chica de preparatoria y, viéndole sus atributos, se pregunta si son hermanas. La chica Gal se acerca a la otra chica que lloraba y le dice a nuestro prota que eso no se hace, el hacer llorar a su hermanita. La Gal consolaba a su otra hermana, pero el prota les decía que él no era así y se preguntaba sobre quiénes eran realmente esas chicas, una Gal rubia llena de energía y una chica de cabello negro y largo, además de preguntarse el por qué ellas estaban enfrente de su casa. Pero antes de poder seguir pensando en cosas, la chica Gal le dice que debería ir al grano, así que le preguntan al prota que si las dejaría quedarse esa noche en su casa, añadiendo que si las deja quedarse, podrían hacer cositas ricas en la noche, que si le parece bien. Esto dejó en silencio al prota, y la chica Gal le pregunta que si no escuchó, que al final ellas dejarán que él les haga cositas a cambio de que las deje pasar la noche en ese lugar. Pero Ocarin en ese instante les dice que no deben burlarse de los adultos, a lo que la chica Gal le dice que no es ninguna broma, que lo dice totalmente en serio. Así que el prota le dice que si es en serio, que él no tiene ninguna de esas intenciones y les pide que lo mejor es que se vayan. En ese instante, la otra chica le toma el brazo a Ocarin y le pide que por favor las ayude, pues no tienen a dónde ir. Y la chica Gal interviene y le pregunta a nuestro prota que si no se acuerda de ellas dos, a lo que la chica de pelo oscuro también pregunta lo mismo. En ese momento, el prota las detalla mejor y se da cuenta de que las conoce o por lo menos las recuerda, así que les pregunta que si ellas son las chicas de la academia donde él trabajó como tutor hace algunos años, y ellas entre lágrimas de felicidad entienden que el prota ya las reconoce. Así que Ocarin le dice que ellas eran las famosas gemelas, la rubia llamada Akari y la chica de pelo negro es Nanako. En ese momento, Nanako se le tira encima y lo abraza, y muy conmovida le dice a nuestro prota que al fin la recordó. Así que Ocarin le dice que ha crecido bastante, pero justo en ese instante la rubia toma a su hermana por la espalda, le toca su pechonalidad y le dice al prota que Nanako ha crecido bastante, añadiendo que ella presume ser copa G. Pero Nanako, avergonzada, solo le dice que no diga esas cosas tan innecesarias. Akari la suelta y le dice a nuestro prota que ella, en cambio, es copa F, que su hermana sobresale mucho, pero que ella también tiene lo suyo, así que le pide al prota que también tenga eso en cuenta. Ocarin, que todo se lo tomaba con naturalidad, le decía a Akari que no ha cambiado en nada en ese aspecto, y la Gal le decía a nuestro prota que él tampoco ha cambiado mucho desde entonces. En ese momento, nuestro prota piensa que ellas han crecido físicamente, pero que en el fondo no han crecido en lo absoluto. Unos minutos después, el prota las deja entrar en casa, y mientras conversaban, el prota les pregunta sobre cómo supieron que él vivía en ese lugar. La Gal, que es la más conversona, le dice entre risas que no debe subestimar el poder de una gran detective, pero Nanako le dice que lo siente, pero que simplemente recordaba ese lugar. El prota se sorprende por eso, así que le pregunta sobre cómo recordaba su casa,
añadiendo que desde que estaba en la universidad vive en el mismo lugar, pero que quiere saber cómo es que ella sabe dónde vivía. Así que ella, algo nerviosa, le revela que cuando eran niñas, con sus compañeros de curso, decidieron jugar a seguir al sensei, y así encontraron su casa y ella recuerda el lugar. El prota se sorprende un poco por eso, diciendo que no lo sabía. Nanako se disculpa, pero su hermana le dice que no se ponga así, que ella era la más entusiasmada por venir donde el prota, así que Nanako trata de callarla. Okarin al verlas piensa que realmente no han cambiado, y Akari al verlo le pregunta que si le pasa algo y que por qué está llorando. Pero nuestro prota entre lágrimas le dice que todo eso es un poco nostálgico, que le trae recuerdos. Las chicas se preocupan un poco, pero el prota les dice que no se preocupen, y mientras les trae unos refrescos y se los pasa, al momento de darle el vaso a Nanako, por los nervios de los dos, hacen que se caiga el vaso sobre ella, mojándola de refresco. Akari aprovecha el bug y le dice a su hermana que solo con tocarle la mano a su amado, Okarin reaccionó de esa forma exagerada provocando derramar el líquido, le pregunta que si es una doncella o algo así. A lo que Nanako toma con mucha vergüenza. En ese instante ella se disculpa con el prota, y Okarin al verla le da una palmadita en su cabeza y le dice que no hay problema, que debe tener cuidado la próxima vez. Pero rápidamente se da cuenta Okarin que la ha tocado, y aleja su mano disculpándose y diciéndole que solo es una vieja costumbre con sus alumnos, pero a Nanako parece no importarle, al contrario. Parece ser que la hizo más feliz, y Akari al verla suspira aliviada. En ese momento, ella le pide al prota que si le puede prestar la ducha y el prota acepta, guiándola hasta ese lugar, así las dos chicas deciden ir al baño juntas. Unos segundos después, la rubia estaba en paños menores, molestando al prota que deberían entrar juntos a bañarse, pero el prota la rechazaba y cerraba la puerta del baño, añadiendo que les tendrá ropa lista para cuando salgan de la ducha. A lo que Akari le dice que no debería ser tan aburrido, que debería emocionarse un poco más con esa situación. Pero el prota, afuera del baño y mientras caminaba a la sala y se sentaba, pensaba que se sentía aliviado, pues ese día ha sido un torbellino de acontecimientos, empezando con su esposa yéndose con su subordinado. Y después encontrándose con dos chicas que resultaron ser sus exalumnas, que todo ocurrió en tan solo un día. Añade que la trama se está desarrollando tan rápido que sinceramente siente como si estuviera viendo un drama. Además, piensa que alojar a estas chicas podría traerle problemas, pero que después de la traición de su esposa, cree que tenerlas a ellas podría ser beneficioso, pues ahora se siente increíblemente solo. Pero en ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por un grito de una de las chicas que lo llama, y le dice que hay una emergencia, y Okarin al verla se sorprende por tan ricos atributos. Pero Akari le dice que la lavadora no está funcionando, a lo que Nanako le pregunta sobre lo que deben hacer. Ahora ya avergonzado el prota al verlas no sabe qué decir, pero Lagan le dice que se ve muy sorprendido, y Nanako le pide disculpas, pero que es verdad que la lavadora se estropeó. A lo que el prota rápidamente les lanza algo de ropa, y les dice que de todos modos deben de ponerse algo encima, a lo que después de unos segundos ellas se visten. Y Akari le dice que el prota debió mirarlas, pero que no aprovechó, a lo que Okarin le dice que no diga mamadas. Lagal, que es la más castrosa, ahora se mete con su hermana y le dice al prota que debería mirar a una chica como Nanako, que acaba de salir del baño sin sostén y que debería mirar esa magnificencia. Pero el prota no cae en esa provocación, y le dice que no se pondría caliente con unas chicas como ellas, a lo que ellas dos lo toman con tristeza. Así que Lagal le dice a Okarin que es verdad que la lavadora está rota, y que sin sus ropas no podrán volver a casa, a lo que nuestro prota les dice que de igual forma ellas dos todavía no son mayores de edad. Entonces no está bien que se queden en la casa de un hombre adulto. Así que Akari con algo de lágrimas le pregunta que si entonces las echará de casa a unas chicas inocentes de preparatoria. En ese momento, el prota piensa que ellas son muy lindas, y que no hay seguridad de que no les pase nada en la calle esa noche, así que Lagal le pregunta en ese momento al prota que si está castrado, pero Okarin se lo toma con sorpresa, a lo que Nanako la regaña por lo que acaba de decir. Pero Akari le dice que pareciera,
pues teniéndolas a ellas dos y no hacer nada, entonces que por eso lo dijo, pero Nanako le pide disculpas por las palabras de su hermana. En ese momento, el prota empieza a pensar que Akari tiene razón, que no puede dejar que ellas se vayan a la calle en la noche, que no podría perdonarse si algo les pasa, y mientras él pensaba, Nanako lo observaba en silencio. Y después de unos segundos ella decide que lo mejor será irse y dormir en algún lugar cercano. Pero en ese instante el prota deja de pensar y les dice que los alojará por esa noche, a lo que las chicas las toma primero por sorpresa, pero después se alegran y lo celebran. El prota no sabe por qué las aceptó esa noche, pero cree que está haciendo lo mejor, así que Akari le dice a Okarin que ella hará la comida y que su hermana, como no sabe hacer nada, le pagará con ese cuerpo. Pero Nanako le dice que no diga esas cosas, así que el prota suspira de alivio, y al verlas les dice que solo las alojará por ese día. Y pensando, se dice que esas gemelas llegaron a su vida a llenar las grietas que tiene su corazón. Al día siguiente, y mientras el prota dormía, soñaba en su lugar de trabajo, con un tipo rubio llamado Kisogawa, quien le hablaba de un señor que siempre se quedaba mirando a la ventana. A este lo llamaban el editor de la ventana, y aquí aclararemos que nuestro prota es un editor en una editorial de novelas ligeras. Siguiendo con la historia, el rubio en el sueño molestaba al prota que trabajaba mucho y hacía muchas horas extras, añadiendo que él se iba a ir temprano. A lo que el prota le preguntaba el por qué y este sujeto le decía mientras miraba a su celular, que tenía una cita con su novia, que esa chica estaba buenísima. Además le preguntaba al prota que si le interesaba ver fotos de ella, que se llamaba Misae. En ese momento, el prota se levanta asustado, y se decía que eso solo había sido un sueño. Un rato después, salía ya cambiado de ropa y afeitado, listo para ir a trabajar, pero cuando mira hacia la cocina, se encuentra con Akari, quien al verlo lo saluda y el prota le pregunta sobre su uniforme, y que si no se había manchado con el refresco. Ella, al escucharlo, le dice que le dio un golpe a la lavadora y milagrosamente volvió a funcionar, que por eso ya llevaba su uniforme escolar. El prota comprendía y ella le decía que lo mejor sería que desayunara. Okarin miraba que ella le había preparado un rico desayuno, pero Akari le dice que en ese refri no había nada y que le había tocado ir al súper a hacer algunas compras. El prota lo comprende, y ella en ese momento empieza a decirle muy seria, que la esposa que tiene es lo peor, pues tras de que no cocina para su esposo, también le pone los cuernos, que es lo más bajo que hay, que ni siquiera como ser humano sirve. El prota, que la había estado escuchando, le pregunta sobre cómo sabe de la infidelidad de su esposa Misae, pero la rubia no sabe qué decir, así que para desviar más preguntas del prota, lo empuja a que mejor se siente y desayune. Después de que el prota come algo, se levanta para irse y Akari le dice que no ponga esa cara, que la culpa es toda de esa estúpida mujer, que lo mejor sería que la olvidara de una vez, a lo que el prota le dice que tiene razón, que él no es el culpable de nada. Así que la Gal le dice que debe olvidarla y seguir adelante, que por ejemplo, ella es una buena opción, que debería considerar ennoviarse con las dos hermanas. Y en ese momento Akari se pregunta por su hermana y si todavía sigue durmiendo, que debería ir a levantarla. Pero el prota la detiene y le dice que él ya debe irse a trabajar, a lo que Akari se sorprende y le pregunta el por qué debe trabajar un sábado. Pero el prota le dice que para un editor como él, no hay fines de semana libres, que trabaja en una empresa explotadora, a lo que Akari le dice que trabaja mucho y no tiene mucho descanso, que lo mejor que podría hacer es renunciar a ese lugar. Pero el prota no sabe qué decir sobre eso, así que la rubia aprovecha el momento y le aplica un beso en la mejilla al prota, y le dice que ese fue un hechizo para darle energía, añadiendo que le desea un buen día. Así que el prota se alista para irse, pero en ese instante alguien se le acerca por la espalda mientras se colocaba sus zapatos. Esta era Nanako quien lo saluda, y Okarin al verla recién levantada, le pregunta por su despertar, pero ella con una sonrisa le da los buenos días y el prota se despide y se va. Un rato después y cuando el prota llegaba a su trabajo, pensaba en el tipo que le robó a su esposa, y se decía que este pendejo, así como en su sueño de la mañana, también lo provocó el mismo día donde descubrió la infidelidad de su esposa. Nos cuenta que ese día, después de regresar de trabajar toda la noche,
olvidó avisarle a Misae y volvió a casa, que cuando entró a su habitación, encontró a ese castroso con su esposa en la cama. Y recuerda además que desde que el rubio entró a la empresa, siempre fue bueno ganándose a la gente, que tenía una cara dulce y con muchas mujeres a su lado. Añade que ese tipo estaba teniendo una aventura con su esposa y que le gustaría enfrentarlo ese día en la oficina, pero que lastimosamente no puede en ese momento, pues tiene una reunión con la jefa de esa editorial. Añadiendo Karin que no sabe con qué cara debe entrar en la oficina. Cuando llega a la reunión con su jefe, ella no lo deja ni siquiera sentarse y rápidamente le dice que le perdone lo directa, pero que lo que quiere es que nuestro prota deje la editorial donde trabaja. El prota, después de escucharla, algo molesto, le pregunta el por qué tan repentina esa decisión, pero su jefa le dice que es simple, que en la oficina andan circulando rumores de que nuestro prota está teniendo una aventura. Karin se sorprende por esas acusaciones y le pregunta el por qué se habla de eso de él en la oficina, así que la jefa le dice que se tranquilice, pues sabe que está casado y aún así se metió con una chica del mismo sello donde trabajan. El prota empieza a molestarse y con un tono más duro, le dice que eso no es verdad, preguntándole sobre la persona que dijo esa mentira. La jefa le dice que fue el rubio netoreador y el prota entiende que esa escoria está hablando mal de él, así que le pregunta a la jefa el por qué no podría ser el rubio el mentiroso, y ella le dice que es porque el rubio es una buena persona. En ese momento, el prota confirma también los rumores de que su jefa y el pendejo del rubio también están juntos. En ese instante, el prota le dice que entonces es el momento perfecto, y con una sonrisa añade que ya entendió todo lo que pasó, y que lo mejor es renunciar a ese trabajo. La jefa se sorprende por eso, y Karin le dice que es el mejor momento para hacerlo, que después de todo ella fue quien le pidió que se fuera. Así, el prota se voltea para irse, y su jefa le dice que no le pidió que renunciara, solo le pidió que dejara el sello, pero que podía seguir en la empresa. Pero el prota le dice que ya no le importa y se va, alejándose de ese lugar. Un rato después de salir de esa oficina, el prota estaba en la terraza gritando su frustración, pero en ese momento una persona llegaba y lo saludaba. El prota, al reconocerlo, lo llamaba como subdirector, Agematsu. En ese instante, el subdirector le pregunta por si pueden hablar, y el prota unos segundos después le comentó toda la situación que estaba viviendo. El jefe lo comprende y le dice que le cree todo lo que Karin le ha contado. El prota estaba sorprendido, pues no estaba seguro de que alguien pudiera ponerse de su lado, así que el subdirector le dice que él le comentó lo mismo a la jefa, pero que ella simplemente no creyó. Que él siempre vio a nuestro prota muy dedicado y hasta trabajando horas extras, que está seguro de que no podría siquiera tener una aventura en la oficina con nadie. Añade que sin pensar en lo que los demás piensen, un tipo como Karin nunca haría algo malo. El prota, algo conmovido, suelta algunas lágrimas y le dice que le alegra escuchar eso. En ese momento, el subdirector le pregunta que si quiere que hable con sus superiores, pero el prota le dice que no hay necesidad, pues él ya renunció. El subdirector no lo puede creer, pero el prota le dice que ya lo decidió y que no planea seguir en este lugar. El jefe lo entiende, y después de pensarlo por algunos segundos, le pregunta a Karin que si le gustaría lanzar una nueva editorial como socios. Esto fue una bomba para el prota, pues no lo creía, pero el subdirector le decía que tenía pensado dejar ese lugar y empezar una nueva editorial, que al ser nueva se pueden hacer muchas cosas distintas a una editorial de renombre, y que podrán darle oportunidad a nuevas obras que en esta empresa donde trabajan jamás lo harían. Además, le añade al prota que ya está cansado de cómo hacen las cosas ahí, pues son unos explotadores laborales que los hacen trabajar hasta la madrugada e incluidos fines de semana. En ese momento, el prota tiene el recuerdo de Akari, cuando ella le decía que debería renunciar a ese trabajo que lo obligaba a hacer horas extras y trabajar hasta los fines de semana, y después de recordar, Karin le dice a su jefe que tiene razón y que entonces cuente con él para ese trabajo. Unas horas después, y cuando Karin regresa a casa, cansado se tira sobre su futón a descansar, pero siente algo suavecito debajo de él. Karin se pregunta lo que puede ser, pero al analizar, se da cuenta de que era Nanako, quien estaba profundamente dormida.
El prota al verla balbuceando su nombre, la llama para despertarla, y cuando ella se levanta nota que él está encima de ella, y por la puerta de atrás Akari nota lo que está pasando. El prota al verla ya sabe lo que ella dirá, y ella con una risa pícara le dice que ya lo entendió todo, a lo que Okarin le dice que eso es solo un malentendido, pero Akari no quiere que le expliquen nada. Sale de la habitación sin antes decirle que no pasa nada, y que espera que disfruten de ese momento a solas. En ese momento, el prota iba a explicar todo, pero Nanako lo toma y le dice que su hermana es demasiado ruidosa. En ese momento, regresa la rubia y le dice a su hermana que tienen un problema y que Okarin ya regresó a casa. Esto hace que Nanako se despierte completamente y entienda la situación en la que está, así que rápidamente se aleja del prota y le dice que todo eso es un malentendido. El prota le dice que no se preocupe, pero Akari la hace sentir con más culpa, preguntando que si entonces estaba haciendo cosas indecentes en la cama de nuestro prota. Pero en ese momento Okarin la detiene con un golpecito en la cabeza, y le dice que deje en paz a su hermana, así que le pregunta a Nanako que si estaba haciendo aseo en esa habitación y le da las gracias, seguramente pensando que ella después de asear, se quedó dormida en su cama. En ese instante, el prota vuelve y regaña a la rubia, y le dice que debería de molestar menos a su hermana, así que Akari se disculpa y le dice que es momento de que vayan a cenar, pues la comida está lista. Unos momentos después, todos cenaban y el prota le decía a Akari que estaba muy rico, pero ella le decía que lo había hecho con mucho amor. El prota le era indiferente. Pero ella le decía que lo hizo así porque quiere que algún día ella sea su esposa. El prota las mira con cara de ternura, y Akari le dice a su hermana que nuestro prota solo las mira como sus alumnas y que deben trabajar duro, pero Nanako, quien estaba concentrada en la comida, ni siquiera le prestó atención a sus palabras. Cuando acabaron de cenar, el prota y las dos chicas se sentaron a conversar, y Akari le preguntaba al prota sobre lo que se vendría desde ese momento, además de añadirle sobre lo que haría con esa idiota de esposa que tiene. En ese instante, el prota algo cabizbajo le dice que se divorciará de ella, lo que las dos chicas celebran. Okarin les dice que ha tratado de comunicarse con ella desde la mañana para entregarle los papeles de divorcio, pero que no le ha contestado, ni siquiera a sus mensajes. Las chicas se enojan y Akari le dice que es una cabrona, pues no puede ser una buena esposa, y ahora tampoco una buena mujer. Así que alegremente le dice a Okarin que lo mejor es que se separe de ella. La rubia sigue hablando y ahora le aconseja que lo mejor será que no pida compensación por el divorcio, pues alargaría más el proceso. Añade que además el prota tiene un buen empleo y que no necesita esas migajas para poder vivir. Así que Okarin les dice que la verdad fue que renunció a su trabajo. Esto las dejó mudas, pero al instante le preguntan el por qué lo hizo. Okarin, un poco tranquilo, les comenta que el subdirector de la empresa lo invitó a formar una nueva editorial con él, y que aunque por ahora no ganará lo mismo, no tiene problemas por dinero, así que no deben de preocuparse. Akari, con ganas de salvar el momento, le dice que ella como su segunda esposa se encargará de las finanzas del hogar, y Nanako, quien no se quería quedar atrás, le dice que ella, también como primera esposa, entonces hará lo posible por ahorrar más. En ese momento, las dos se juntan y tímidamente le dicen a Okarin que entonces también en las noches ya sabe lo que pasará. El prota deja pasar la broma, pero en ese instante se pone serio, y les comenta que al principio les dijo que solo se podían quedar una noche, pero que ahora quiere saber por qué dijeron que no tenían a dónde ir. Como el prota no recibía respuesta, volvió y les preguntó lo mismo, así que el prota les pregunta sobre si su familia debería estar preocupada por ellas, así que Akari le dice que no hay forma de que ese tipo, refiriéndose seguramente a su padre, se preocupe por ellas, y además no quiere regresar a esa casa. El prota les pregunta entonces el por qué no fueron a la policía o a protección infantil, pero Akari le dice que eso también lo intentaron, pero al final tampoco las ayudaron. En ese momento, el prota entiende que ellas ya habían buscado ayuda antes que venir a él y no la recibieron. Piensa que el problema con ellas es más profundo de lo que parece. En ese instante, Akari le dice que sus abuelos se fueron con San Pedro, y que sus demás familiares tampoco les ayudaron. Así que Nanako le dice que ya no tienen a nadie más.
Por eso decidieron venir a la casa de nuestro prota. Ocarin, sorprendido, piensa que a pesar de que ellas están en una situación tan difícil, querían consolarlo con el tema de su esposa y que él solo pensaba en su propio bienestar, así que se pregunta sobre lo que puede hacer por ellas. En ese momento, al verlas algo nerviosas y preocupadas, Ocarin les dice que entonces pueden quedarse ahí por un tiempo, y ellas, sorprendidas, no se lo creían de a mucho. Así que Nanako le dice que ellas son menores de edad y que no pueden trabajar, así que toda la responsabilidad caerá sobre nuestro prota. Pero Ocarin le toma la cabeza y le dice que no se preocupen, que él está bien económicamente y podrá con eso. Además, les dice que al día siguiente irán de compras para tener lo necesario para subsistir. Esto llenó de alegría a las chicas, y Akari quería darle piquitos al prota, pero el prota siempre la alejaba. Así que las dos chicas se relajan y creen que desde ese momento empezará la vida de convivencia con nuestro prota. En ese instante, el prota les pregunta sobre lo que harán con la escuela, pero Akari le dice que en ese momento están de vacaciones y que no hay inconveniente, y Nanako añade que además el instituto está muy cerca de ahí, y que de igual forma falta mucho para que vuelvan a clases, que todo está bien. El prota seguía preocupándose, y ahora les preguntaba sobre la matrícula, pero ellas le dicen que también ya estaba solucionado. Esto al fin llenó de tranquilidad al prota y les dice que si llegan a necesitar algo, no duden en avisarle, a lo que las chicas agradecían. Después de conversar por algunos momentos, Ocarin les decía a las dos que por lo menos debía hablar con sus padres para ver si podía obtener el permiso de ellos, a lo que Nanako le decía que no había problema con eso. A la mañana siguiente, Akari se levantaba, pero miraba que Nanako seguía durmiendo. Ella en sus sueños hablaba del amor que le tenía a nuestro prota, y Akari le decía que no tenía que preocuparse por nada, que ella nunca la iba a dejar sola. En ese momento mira su celular y no tenía mensajes, pero le comentaba a una Nanako dormida que si ella era feliz, entonces Akari también lo sería, que por eso haría todo lo posible por unirlos. Pero en ese instante Nanako se despierta y le pregunta sobre lo que pasa, pero Akari no le cuenta nada, a lo que Nanako se vuelve a dormir. Pero para sus pensamientos, Akari se dice que hará todo lo posible para que su hermana y el prota terminen juntos. En ese momento, el prota entra en la habitación y, Akari al verlo se levanta y lo saluda. El prota le dice que ella siempre tiene buena energía, y ella le dice que es lo único que tiene a su favor, así que Akari le pide a su hermana que salude, pero ella tímidamente solo da los buenos días. Akari le dice que aunque haya crecido debe mejorar para así poder conquistar a nuestro prota, que debe mostrar más sensualidad, y se la imagina siendo más atrevida. Así que el prota le dice que no diga esas cosas, a lo que Akari le dice al prota que la disculpe, pues todavía no tiene listo el desayuno. Ocarin la toma de la frente y le dice que no se preocupe, que tampoco es la sirvienta, que solo es una niña. Esto hizo que Akari se sintiera conmovida, pues en sus recuerdos, su madre siempre la regañaba y la mandaba a hacer los quehaceres de la casa. En ese momento, al verla así silenciosa, Ocarin le pregunta que si le pasa algo, pero ella le dice que no pasa nada y que todo está bien. Al final, le dice al prota que entonces ella se irá a preparar el desayuno, pero Ocarin le dice que no se preocupe demasiado, que ellas siguen siendo menores y que él está agradecido de que preparen las cosas, pero que no tienen que tomar siempre la iniciativa de todo, que deben apoyarse más en los adultos como él. Esto hizo que ella se sintiera más comprendida, y piensa que si el prota la sigue tratando así no faltará mucho para que ella también caiga como su hermana. En ese momento, el prota les pregunta que si lo mejor sería que comieran en la calle, que haya un restaurante cerca y que de seguro les gustará, a lo que ellas, muy felices, deciden aceptar. Un rato después, y mientras desayunaban en un restaurante, ellos conversaban, pero Akari no la estaba pasando muy bien, ella quería que su hermana se sentara al lado de nuestro prota, pero que ahora era ella quien estaba sentada en ese lugar junto a Ocarin, algo que la hacía sentir mal por Nanako, ella solo quería que su hermana estuviera con nuestro prota. En ese momento, Ocarin les dice que esto le trae recuerdos, que cuando él les daba clases Akari siempre se hacía al lado de él, y Nanako le decía que así siempre se distribuían las clases. Que Akari siempre era muy inquieta cuando se hacía al lado de ella,
pero que cuando se sentaba al lado de nuestro prota, sorpresivamente se quedaba en silencio. Para Akari, en sus pensamientos se decía que esto prácticamente lo hacía porque debía comportarse al lado de la persona que le gustaba. Así que el prota en ese momento le recuerda que a ella de niña siempre le gustó la soda de crema y le pregunta que si le está gustando la de ese lugar. Ella hace un puchero muy tierno, entendiendo que el prota hasta recuerda sus gustos, y en ese momento Karin recibe una llamada. Cuando él contesta, nombra a una persona llamada Rusia, pero en ese instante Akari se pregunta sobre la identidad de esa mujer y empieza a especular sobre si es bonita y sobre si estaría interesada en nuestro prota. Que después de todo Karin es atractivo, y eso hace que las demás mujeres quieran quedarse con él, que su principal objetivo es juntar a su hermana con nuestro prota. En ese momento, el prota se fue a hablar, y las dos chicas se quedaron solas. Akari mira a su hermana y le dice que todo estuvo muy rico, y que ahora están felices por ir de compras, pero en ese instante, Akari se pone un poco seria y le dice a su hermana que ella solo quiere que sea feliz. Pero Nanako la interrumpe y le dice que lo mejor es que ambas sean felices. Esto llenó de felicidad a Akari, así que Nanako le dice que ella no tiene la intención de ser feliz sola, que quiere que sigan sonriendo juntas. En ese momento, Akari tuvo un recuerdo de cómo eran de unidas de niñas, y le dice que tiene razón, así que deja la tristeza, y le dice que entonces ahora entre las dos deben de trabajar juntas, para hacer que Okarin las acepte. Esto puso muy avergonzada a Nanako, quien le pregunta sobre eso, imaginándose cosas sucias, pero Akari le dice que deben de tratar de hacer que las acepte para que hagan un trío. Nanako le grita y le pregunta por lo que está diciendo, pero Akari le dice que deben ir con toda, pues si lo hacen es seguro que algún día Okarin las acepte. Nanako le dice que el prota no es así, que es demasiado amable, pero Akari le dice que lo sabe y que por eso deben hacer su ataque de encanto para que el prota cambie y pueda aceptarlas. Ellas siguen molestando con eso, pero en ese instante el prota vuelve y les dice que bajen la voz, que están molestando a las demás personas, y Akari al verlo decide atacar rápido, abrazándolo y diciéndole cosas cariñosas a nuestro prota. Nanako estaba algo celosa y le dice que no moleste a nuestro prota, pero Akari le dice que a ella también la quiere mucho. En ese momento, el prota se la quita de encima y le dice que no lo engañarán con esas palabras. En ese momento, vuelve y suena el celular del prota y él pensaba que era de nuevo la mujer de antes, pero cuando revisa la pantalla del móvil, se queda en shock. Las chicas lo notan y le preguntan sobre lo que pasa, pero el prota leía el mensaje, era una respuesta de su esposa, diciéndole que se había equivocado, que si podían verse, añadiendo que quería disculparse en persona, y poder volver a empezar con Okarin. Unos días después, el prota hablaba con las chicas y se disculpaba, pues no podría ir de compras con ellas el día siguiente en la mañana, pues debía hacer algo, pero que en la tarde de ese día sí que podría. Entonces reprogramaba esa salida. Nanako después de escucharlo le preguntaba que si entonces iba a ir a ver a su esposa, y desde la cocina Akari le preguntaba el por qué iba a ver a esa estúpida mujer. El prota entonces les contó, que aquel día en el restaurante había recibido un mensaje de ella, en el que le decía que quería que se encontraran para hablar, pues quería volver con nuestro prota. Las chicas se pusieron de mal genio y le preguntaron a Okarin que si tenía intenciones de regresar con esa mala mujer, después de haberlo engañado de la forma en que lo hizo, pero el prota les dice que eso no pasará, que sus sentimientos por ella ya no están, y que el día que se encuentre con ella le hará firmar el divorcio, y se acabará ese bodrio de matrimonio. Akari se alegra y le dice que es lo mejor. Pero algo inquieta a Nanako, quien le dice que si su esposa ahora quiere reconciliarse es porque debe haber una razón, a lo que Akari, que toda se la sabe, le dice que eso es obvio, que quiere volver porque seguramente su amante la ha dejado. Nanako no estaba tan convencida, pues creía que los dos amantes se querían bastante, pero Akari le dice que seguramente, el amante se cansó de una señora que es más vieja que él y la botó, añadiendo que esa mujer tiene una personalidad horrible. En ese momento, Nanako entiende la situación y reconoce entonces que por eso la esposa de Okarin quiere volver, que esa situación le da asco hasta el punto de querer vomitar.
Pero Akari le dice que hay pocas mujeres tan despreciables como la esposa de nuestro prota, que si de verdad sintiera culpa, en vez de enviar un mensaje, hubiera venido en persona donde el prota y hubiera agachado la cabeza ante él. En ese momento, el prota les pide que dejen ese tema, y que enojarse por alguien como su esposa es un desperdicio de tiempo y energía, a lo que las chicas entienden y aceptan. En ese instante, las chicas le preguntan al prota que en dónde se reunirá con su esposa, y el prota les dice que será en el mismo restaurante que desayunaron aquel día. Pero el prota entiende el porqué de esa pregunta, y les pregunta que si no están pensando en ir también ellas, a lo que las chicas le preguntan que si entonces no pueden ir. El prota, algo serio, les dice que no, pues ese es un asunto entre su esposa y él, así que les pide que no vayan. Ellas, algo tristes, entienden y aceptan, pero cuando el prota pensaba que no dirían nada más, ellas le dicen que si llega a necesitar ayuda, entonces no dude en contactarlas, que ellas usarán su carta secreta. Okarin les pregunta sobre eso, pero ellas no le dan detalles, solo le dicen que con eso, la esposa infiel caerá con el primer golpe, y que esa carta que tienen es un golpe garantizado. El prota finaliza diciéndoles que no se preocupen, que solo irá por la firma de divorcio, que no habrá necesidad de esa carta de la que ellas hablan. Al día siguiente, en el restaurante acordado para la cita, el prota entra y se sienta donde estaba su esposa. Él pensaba que solo hará que ella firme para cerrar ese ciclo y dejar todo en el pasado. En ese momento, su esposa le pide perdón por llamarlo, sabiendo que él está siempre ocupado, así que el prota le pregunta que si no tiene algo más importante, por lo cual disculparse. Ella, sorprendida, le dice que le pide perdón por hacer algo que pareció traición para él, que lo siente mucho. Pero el prota, muy frío y serio, le dice que no es que pareciera una traición, que lo de ella fue una traición a toda regla. Ella se exaspera un poco y le dice que no es lo que cree, pero el prota le dice que no tiene la intención de escuchar excusas, así que saca los papeles de divorcio y se los pasa, diciéndole que se van a divorciar. Ella se niega diciéndole que debería escucharla primero, pero la gente a los alrededores empiezan a susurrar sobre eso. Okarin, al verla, le pide que se siente y que deje de molestar a los demás, a lo que ella acepta y se sienta. Okarin le pide que los firme de una vez, pero ella sigue diciéndole que deberían hablar las cosas. Okarin, que ya estaba un poco cansado de la situación, le pregunta sobre de qué hablarían, sobre donde ella cree que ve un lugar para una conversación después de todo lo que le hizo. Añade que aunque ella tenía esposo, se acostó con otro hombre, que eso es un hecho. Ella seguía poniendo excusas, pero el prota le pregunta que si entonces no fue eso lo que pasó, que por lo menos eso sí va a escucharlo. Ella empieza a balbucear de nuevo excusas diciendo que no fue así, después se levanta y se sienta a un lado del prota tocándole la pierna. Okarin pensaba que ahora trataba de seducirlo. Su esposa le decía que la perdonara, que quería que se volvieran a llevar bien como antes, pero el prota ya no la soportaba, así que le pregunta que si actuando seductoramente él iba a cambiar de opinión. Ella se sorprende, pero el prota le dice que lo siente, pero que pase lo que pase, desde ahí en adelante ya no tendrá la más mínima intención de tenerla en consideración. Ahora ella entraba en pánico. Okarin se cambiaba de asiento y ahora le decía que ahora se iban a divorciar y que no quería que se le acercara tanto. Finaliza diciéndole que lo mejor es que terminen con todo ahí, que él vivirá a su manera y ella puede seguir feliz con el tipo que lo traicionó. En ese instante, ella agacha la cabeza y le dice que eso es imposible. El prota le pregunta que si es porque el otro pendejo la abandonó y dio en el clavo. Ella se sorprende por lo que dijo Okarin, así que el prota le sigue diciendo que seguramente, como el pendejo la botó y ya no tenía a dónde ir, entonces pensó en el seguro, el que siempre estaba para ella. Que creía que podía volver como si nada. En ese momento, ella iba a decir algo, pero no le salían las palabras. El prota seguía recriminándole cosas, y ahora le decía que si no fuera verdad lo que él dijo, entonces ¿por qué se veía tan desesperada? Le recuerda que se fue de la casa y luego desapareció, y ahora quiere volver y empezar de nuevo. Okarin quiere que le diga entonces la verdad de todo,
pero su esposa de nuevo empieza a disculparse y a decir que no lo volverá a hacer. Pero el prota pregunta que si entonces no volverá a traicionarlo de nuevo. Le dice que ya no puede confiar en ella, y tomando café le dice que ya es momento de que se rinda, y que no importa lo que ella diga. No cambiará de opinión, afirmando que es un hecho que ella le fue infiel. Su esposa en ese momento cambia de táctica, y ahora le dice al prota que lo que le contará lo tenía guardado, pero que en realidad el pendejo ese día había abusado de ella. El prota le pregunta que si entonces él la forzó a hacer eso. Pero ella, pensando que el prota ahora le creerá, empieza a contarle que ese día el rubio entró y forcejeó con ella, y después la tomó. El prota le decía que bajara la voz, pero ella seguía hablando duro, y ahora le decía al prota que no era mentira lo que ella decía. Además le preguntaba al prota que cómo estaba seguro de su infidelidad, pues cuando Karin llegó ellos no estaban haciendo nada. El prota por un momento pensó que eso era cierto y que no tenía una prueba clara de eso. Pero ella ahora le decía que tenía razón, y que además nuestro prota no tenía pruebas de que era una infidelidad, que si las tenía se las trajera para confirmarlo. El prota pensaba que esta mujer de verdad era un fastidio, pero la esposa le dice que si no tiene pruebas, entonces no hay ninguna razón para que se separen. Pero justo en ese momento, alguien grita a la espalda de Ocarin y le dice que tiene pruebas. Cuando Ocarin voltea a ver, se da cuenta de que están nuestras heroínas favoritas, y el prota al verlas, les pregunta el por qué están en ese lugar, a lo que Akari le dice que ellas son sus refuerzos, y Nanako añade que estaban preocupadas por nuestro prota. En ese momento, la castrosa de la esposa se levanta y pregunta sobre la identidad de las chicas, a lo que Akari le dice que eso no tiene nada que ver con una señora, lo que la esposa lo toma a mal. Akari sigue hablando y ahora le dice que la esposa del prota es una señora bien grandecita para andar engañando y seguir jugando por ahí. Añade que además el tipo la dejó, y ahora llorando inventa puras mentiras. Le pregunta que si eso no le parece patético. Misae levanta la mano para golpear a Akari y callarla, pero el prota la toma y le dice que se calme, y que por qué le iba a pegar a unas niñas. La esposa se enoja porque el prota las protege, y Ocarin le dice que golpear a unas menores se podría considerar como delito, que debería comportarse como una adulta, y en ese momento el prota se voltea a ver a Akari, y le pregunta que si está bien, a lo que ella confirma y avergonzada le agradece. En ese momento, Ocarin les pregunta de nuevo el por qué ellas están ahí, y Nanako le dice que están ahí porque tienen pruebas, que tienen lo que hace falta, helas bajo la manga. Pruebas de que la esposa del prota sí era una infiel descarada. Misae, que estaba furiosa, grita y les dice que eso no puede ser. En ese momento, las dos hermanas sacan su móvil, y le muestran al prota la prueba definitiva. Era una foto de su esposa invitando a pasar a su casa al rubio. Ella furiosa les dice que eso es falso y trata de quitarle el celular a las chicas, pero el prota la detiene, diciéndole que no debe tocar a las chicas, así que las chicas le dicen a la infiel que si seguirá diciendo que todo es editado después de ver ese video y le muestran ese mismo. En el video se ve a ella con el rubio y lo invita a pasar a casa, abrazándolo y lista para darle un beso. La esposa se desespera y le dice al prota que no mire eso y que lo detengan. En ese momento, Nanako le dice que esas pruebas podrían llevarlas a juicio, y la infiel sin duda perderá, que también podrían pedir una compensación económica, y le pregunta que si podría pagarla. La esposa se queda sin palabras y se derrumba, así que las chicas la siguen enterrando, y ahora le dice que como no tiene dinero, que como el infiel la dejó, y que seguramente sus padres también la abandonaran, entonces por eso busca de nuevo al prota. En ese instante, Nanako le da un ultimátum. Le dice que si sigue molestando a Ocarin, entonces ellas le darán esas pruebas y la llevarán a juicio, así que le pregunta que si después de ver las pruebas, todavía seguirá mintiendo. La esposa infiel quería hacer un último intento, pero se dio cuenta de que había perdido, y lo único que pudo decirle a Ocarin ahí tirada en el suelo era que lo sentía, que sentía haber sido infiel y por traicionarlo, y que la perdonara por mentirle, que se disculpaba por todo. En ese momento ella se pone de rodillas y agacha la cabeza, pidiendo más perdón,
añadiendo que no tiene dinero y que nunca ha trabajado en serio, que no puede volver con sus padres, y le pregunta al prota que si la abandonará. Pero el prota al verla rápidamente le dijo que sí, que la iba a dejar, porque la odiaba demasiado, que no le importa si pide perdón, miente o se hace la víctima, que no iba a cambiar de opinión, pero que si sigue insistiendo iniciará la demanda. Y en ese momento saca un celular y le dice que todo lo que ella dijo quedó grabado, que pueden ir a juicio y pelear, pero que ella prácticamente perderá. Entonces le sugiere que firmen los papeles de divorcio en ese momento, que debe saber cuál es la mejor opción para ella. La esposa se molesta por la grabación, pero el prota le dice que lo hizo porque ella es una mentirosa. En ese momento, el prota se voltea y empieza a caminar, pero sin antes decirle que ya le entregó los papeles y que eso será lo último que hablen. Ella le pide que entonces hablen de cómo se dividirán los bienes, pero el prota con las chicas se sorprenden. La loca le dice que ellos siguen siendo pareja y que deben dividir la casa y sus bienes. En ese momento Akari habla y le dice que deje de ser tan caradura, y el prota la fulmina diciéndole que todo lo compró él, antes del matrimonio, que ella no tiene derecho a nada, pero que sí le devolverá sus pertenencias personales, que todo se lo enviará a su nueva casa. La esposa ya no podía de la desesperación al escuchar eso, así que Akari le dice que después de hacer lo que hizo, todavía pedía dinero. Que era una basura, y Nanako le decía que como mujer la despreciaba profundamente, diciéndole al final, que nunca más se vuelva a acercar a nuestro prota. En ese momento, los tres se van del lugar, dejando a la infiel tirada y derrotada en el piso. Esto marca el final de la separación de Ocarin con su esposa. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.